Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar con lo que es el circuito en serie. Aquí tenemos la conexión de un circuito en serie. Tenemos nuestras 4 lámparas. Vemos que la entrada del voltaje es de positivo a negativo. La forma se le conoce como circuito serie. Para este circuito vamos a ocupar 4 lámparas y las conectamos en circuito en serie. Bueno, vamos a conectarlas y encenderlas. Ahí observamos que el circuito en serie es aquel donde el voltaje se divide entre el número de lámparas que existe. ¿Cómo vamos a saber si es un circuito en serie? Bueno, hay dos formas de saber si es un circuito en serie. Una de ellas es si aflojamos una lámpara, las demás lámparas se van a apagar. ¿Por qué? Porque la corriente o el voltaje que pasa se interrumpe al paso del voltaje. Si quitamos la otra lámpara o la aflojamos, en este caso, se puede observar que se apaga el circuito, se vuelve a interrumpir. Si aflojamos la otra lámpara, se vuelve a interrumpir. Esto se le conoce como circuito serie. Para eso ahorita vamos a medir el voltaje que tiene cada una de las lámparas. Bueno, ahora con la ayuda de nuestro voltmetro vamos a checar lo que es la fuente de energía. La fuente de energía tenemos la llegada y estamos observando que tenemos un voltaje de 135 voltios. 135 voltios que nos manda el circuito. Ahora, esos 135 voltios se van a dividir entre las 4 lámparas. Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Tenemos la lámpara 1, tenemos un voltaje de 32. La lámpara número 2 tenemos un voltaje de 23. La lámpara número 3 tenemos un voltaje de 40. Y la lámpara número 4 tenemos un voltaje de 38. Hacemos la suma de cada una de las lámparas y nos debe de coincidir con la fuente de energía. Va a haber variación de 1, 2 o hasta 3 voltios por las conexiones que hemos venido usando. Enseguida vamos a ver lo que es el circuito en paralelo. Bueno, ya conectamos ahora nuestro circuito en paralelo. Recuerden que el circuito en paralelo es aquel donde todas las terminales positivas se unen. Positivo de la 4 con de la 3, con la 2, con la 1. Las terminales positivas se unen a la terminal positiva de la fuente de energía. Igualmente, las terminales negativas se unen todas a la terminal negativa de la fuente de energía. Y ahora vamos a conectar para revisar y observar la diferencia de circuito en serie a circuito en paralelo. Ahí tenemos que el circuito en paralelo enciende más y si a este circuito aflojamos una lámpara, las demás siguen encendidas. Si aflojamos otra, siguen encendidas las demás. Aquí la corriente no se interrumpe. La corriente no se interrumpe, ¿por qué? Porque si observamos que todas las terminales negativas están juntas, todas las positivas están juntas, la corriente, el voltaje tiene 2 caminos para cada lámpara. Cada lámpara tiene su voltaje independiente a diferencia del circuito en serie. Ahora vamos a medir con el multímetro el voltaje de cada una de las lámparas. En la lámpara 1 tenemos un voltaje de 137 voltios. En la lámpara 2 tenemos un voltaje de 138 voltios. En la lámpara número 3 tenemos un voltaje de 138 voltios. En la lámpara número 4 tenemos un voltaje de 38 voltios. Es el mismo voltaje de cada una de las lámparas. Aquí recordemos en un circuito en paralelo
este voltaje de la lámpara 1 es igual al de la 2, el de la 3 y el de la 4. Por lo tanto, aquí el voltaje no se divide. Este es el circuito que se usa regularmente en nuestras casas, en los comercios, en las industrias. ¿Por qué? Porque cuando se funde una lámpara, las demás siguen funcionando. Aquí la corriente y el voltaje fluyen normalmente. Ahora vamos a armar lo que es el circuito mixto, la combinación del de serie y del paralelo. Bueno, ahora ya tenemos aquí armado lo que es el circuito mixto. Recuerden que un circuito mixto es aquel donde el circuito serie se combina o se conjunta con el circuito en paralelo. Aquí tenemos el circuito en serie. En el apunte anterior les dije que conectaran la lámpara 1 y la lámpara 3 en serie. Aquí tenemos la lámpara 1. Si observamos que entra la corriente y sale a la lámpara 3 y de la 3 se retorna a lo que es la terminal negativa. La lámpara 2 y la lámpara 4 se conectan en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conectar la terminal negativa de la 2 con la terminal negativa de la 4 y lo vamos a conectar a la fuente de energía, a la terminal negativa. La terminal positiva de la lámpara 2 lo conectamos a la positiva de la lámpara 4 y lo vamos a conectar a la terminal positiva de la fuente de energía. Ahora vamos a encenderlo y vamos a observar que están los dos circuitos conectados. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos la lámpara 1, la lámpara 3 encienden menos que la lámpara 2 y que la 4. Aquí vamos a diferenciar el circuito serie al paralelo. Recuerden que en el circuito serie, si aflojamos una lámpara, la otra lámpara queda apagada porque se interrumpe el paso del voltaje. Pero en el circuito en paralelo no. Si aflojamos una lámpara, la otra lámpara queda encendida porque tiene la llegada completa de la energía o del voltaje en este caso. Ahora, vamos a medir los voltajes de cada una de las lámparas. Y al sumar el voltaje de la 1 con el voltaje de la 3, nos debe de coincidir con el voltaje de la lámpara 3 y el de la lámpara 2, y el de la lámpara 4. Aquí tenemos en la lámpara 1, tenemos 63 voltios. En la lámpara 3 tenemos un voltaje de, vamos a ver, 81 voltios. Hacemos la suma, 80 y 63, y nos tiene que coincidir con el voltaje de la lámpara que tenemos. La lámpara número 2 tenemos un voltaje de 145 voltios. En la lámpara número 4 tenemos un voltaje de 143 voltios. Ahora, entonces, la lámpara 2 y la lámpara 4 las tenemos conectadas en paralelo. La lámpara 1 y la lámpara 3 las tenemos en un circuito en serie. Enseguida me van a contestar las preguntas que les voy a mandar ahí para que las contesten y me manden enseguida el reporte. Ahí podemos observar la conexión del circuito en serie. Si podemos observar que viene la corriente a la lámpara 1, sale de la 1, se va a la 2, de la 2 se va a la 3 y de la 3 se viene a la 4. De la 4 se viene y se retorna a la fuente de energía. Bueno, y esto ya lo vimos. Enseguida ustedes me van a complementar los valores que dicen ahí: lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3, lámpara 4, los volts. Recuerden que todo se maneja en voltios, es lo que estamos viendo enseguida. En el circuito en paralelo, esta es la conexión. Tenemos que todas las terminales negativas se unen y todas las terminales positivas se unen. Se viene y a la fuente de energía. Igualmente la negativa se viene. Este es el circuito en paralelo. En el circuito mixto, aquí es donde cambia la conexión.
Si alcanzamos a observar ahí dice que la lámpara 1 y la lámpara 3 en serie. La lámpara 1 se conecta al positivo y sale y se viene a la lámpara 3. De la 3 sale y se retorna a lo que es el negativo de la fuente de energía. La lámpara 2 y 4 están en paralelo. Vamos a tener la lámpara 2, conectar positivo con positivo de la 4. Aquí están los dos positivos y el positivo de la fuente de energía, que es este. Ahora, la terminal negativa de la 2 con la terminal negativa de la 4 se conectan las dos entre sí y a la terminal negativa de la fuente de energía. Como podemos observar, ahí está el circuito mixto, el circuito paralelo y el circuito en serie.